entonces esta serie que Dios nos ha permitido, nos ha traído hasta aquí, victoria asegurada, basada en el libro de Romanos. Ya gracias a Dios hemos visto los capítulos 1 y 2 y hoy, todo el capítulo 1, perdón, que el capítulo 1 tiene tanto contenido que hoy es que llegamos al segundo capítulo. Aquí en el segundo capítulo de Romanos, lo que vemos es que nos quedamos sin excusas. Este pasaje en Romanos 2 nos dice a nosotros, realmente voy a leer una frasecita del inicio del capítulo, Romanos 2, donde dice: por lo cual eres inexcusable. Este pasaje empieza diciendo que somos inexcusables. Una frase que ya se había utilizado en el verso 20 del capítulo anterior, el capítulo 1. Y es que Dios nos está diciendo aquí que hay razones más que suficientes que nos hacen responsables a nosotros de creer en Dios y de responder a su palabra. Y estas razones son las que Él ha mencionado en el capítulo 1 y las que nos van diciendo, las que nos muestran esta victoria asegurada de Romanos. En el capítulo 1, los versos 16 y 17, Dios nos dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, nosotros no solo conocemos el Evangelio en teoría, sino que nosotros mismos hemos visto el poder transformador del Evangelio en otras personas. Entonces nos dice que somos sin excusas o inexcusables, primero porque el Evangelio ha sido predicado. O sea, ya el Evangelio ha sido predicado y ya no tenemos excusas de no conocer a Dios, de no obedecer a Dios, de no vivir de acuerdo a su palabra. Y no solo escuchamos eso en teoría, que es un poder transformador, sino que hemos visto personas que han sido transformadas. Ahora quedamos sin excusas porque Dios se ha dado a conocer claramente. Dios se ha dado a conocer claramente. En el verso 20 especialmente dice, de Romanos 1, dice la palabra, que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, Dios se ha dado a conocer y su parte invisible, Él ha hecho visible con evidencias contundentes para que creamos en Él y creamos en su revelación. Su parte imposible de ver, Él la ha hecho posible de ver. Por lo tanto, somos inexcusables, porque entonces, luego que el capítulo 1 nos dice que el Evangelio ha sido predicado, es un poder transformador, nos dice que Dios se ha dado a conocer y quedamos sin excusas, entonces nos expone a nuestra mala respuesta a Dios, a ese Dios revelado, que es malas prácticas en nuestras vidas. Estamos sin excusas porque nuestras malas prácticas nos condenan. En los versos 21 al 31 de Romanos, como vemos aquí, tenemos 11 versos, porque empezamos contando en el 21. Y aquí tenemos una larga lista de pecados, de malas prácticas en nuestras vidas, que muchos de ellos los vemos bien y animamos a que otros lo hagan, y cuando otros lo hacen no vemos lo malo. Por lo tanto, el ser humano es inexcusable frente a Dios. Todos somos responsables por nuestros delitos. Tomando en cuenta esta frase, llegamos aquí a nuestro pasaje y leemos Romanos 2, versos 1 al 11. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo.
que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. El ser humano es inexcusable frente a Dios. Todos somos responsables ante Dios por nuestras faltas, nuestros delitos, nuestros pecados. Todos somos responsables de creer en Dios, creerle a Dios, creer en su palabra y vivir de acuerdo a su palabra. Sin embargo, nosotros queremos evadir nuestra responsabilidad y nuestra culpa con justificaciones y autojusticia, enfocándonos solamente en lo bueno que hacemos y señalando lo malo de los otros, aun cuando quizás lo bueno que hacemos ni siquiera es bueno. Y aquí vemos en este pasaje un ser humano característico tal y cual soy yo, tal y cual somos cada uno de nosotros. Un ser humano juicioso de los demás, que juzga, que se cree bueno, que tiene una autojusticia, la cual utiliza como coraza para satisfacer su mente y a su conciencia de que es bueno, de que es una buena persona, y entonces ver y señalar lo malo de los otros para sentirse exonerado del juicio de Dios. Creemos que somos buenos, nos sentimos buenos y nos gusta señalar a los demás. Sin embargo, Dios nos dice, tú no tienes excusa. Tú tienes que hacer lo bueno, no lo que tú crees que eres bueno, o no ver si hay otros peores que tú, sino que yo me he dado a conocer, tienes que conocerme, yo me he revelado, tienes que conocer mi revelación, tienes que vivir de acuerdo a mi revelación. No se trata de que yo creo en Dios, yo conozco a Dios, todos estamos buscando a Dios, lo importante es hacer el bien. No se trata de eso, eso es autojusticia. No se trata de que yo por ser de una religión me siento mejor que otro. Eso es autojusticia. Y la autojusticia humana no exonera a nadie del juicio de Dios. La autojusticia humana no exonera a nadie del juicio de Dios. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, en este día porque tú nos permites, Dios Todopoderoso, estar aquí. Y te pedimos, Dios del cielo, Dios de la gloria, que me permitas entregar este mensaje tal y como tú lo has entregado. Señor, ayúdanos, sé con nosotros, guíanos, dirígenos cada día, Padre bendito. Te pido, Dios del cielo, Dios de la gloria, que en el resto del tiempo nos sigas acompañando y que nos guardes en todo momento. Bendice este tiempo de principio a fin como solo tú sabes hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. La autojusticia humana no exonera a nadie del juicio de Dios. La autojusticia humana no es suficiente para escapar del juicio de Dios. Eso lo vemos en los primeros 4 versos de Romanos 2. La autojusticia humana no es suficiente para escapar del juicio de Dios.
Dice aquí en el verso 1 la frase que leímos, y repito de nuevo, del capítulo 2 de Romanos, por lo cual eres inexcusable. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Eres inexcusable. No hay excusa. Y aquí dice, por lo cual, en base a esto. ¿Y cuál es la base? Lo que venimos viendo desde el verso 21 del capítulo 1 hasta el verso 31, todo el capítulo termina mencionando cada una de nuestras malas prácticas, de nuestros pecados. Y eso nos hace culpables. También nos hace culpables no solo lo que practicamos, sino que nos hace culpables que Dios se ha revelado y no lo hemos conocido. Nos hace culpables que Dios ha predicado su palabra y no la hemos obedecido, y por lo tanto no tenemos excusa. Y Dios nos habla en su palabra de que viene juicio. No solo juicio en la tierra, de cuando veremos la ira de Dios sobre la tierra derramada, sino que habrá un día de juicio, el juicio del gran trono blanco que llama la Biblia. Y en ese día seremos juzgados delante de Dios. Y ninguno tendremos excusa. Por lo cual eres inexcusable. Eres culpable, soy culpable. No hay abogado que pueda ir a ese tribunal y declararme justo. No hay abogado humano que pueda hacer eso. Solamente el abogado divino, Jesucristo, el justo. La palabra de Dios, cuando menciona las prácticas malas que tenemos en los versos 21 al 31 de Romanos 1, o al 32, realmente, que es todo el capítulo, nos enfoca esto como las prácticas de los gentiles. Los gentiles, toda aquella nación, todas aquellas personas que no son judíos. Y ahí ellos son juzgados. Ahora, cuando llegamos a este pasaje, parece que el judío se sentía mejor porque decía, mira todo lo que practican los gentiles y nosotros no hacemos eso. El judío tenía una mente de superioridad y una autojusticia detectable. Se podía detectar desde lejos su mala actitud. También era detestable. Esos judíos pensaban ser mejores que los demás. Y tenían una teoría que ellos la habían sacado de sus mentiras, de su complejo de superioridad. Y ellos decían que Abraham estaba en la puerta del infierno para impedir que los judíos fueran al infierno. Ellos decían que los gentiles, toda la población del mundo, todo el que no era judío, fue creado como leña del infierno. Se creían que no eran lo mismo, eran machistas y racistas. Y decían, recitaban, gracias a Dios que no me hizo mujer, ni gentil, ni perro. Qué pena escuchar personas hablar y pensar de esta manera. Pero más pena da aún que todavía muchos de nosotros, disfrazados de otras cosas y expresados de otra manera, tenemos ese mismo mal sentir
ese mismo mal pensamiento, esa misma mala creencia de una autojusticia, de creernos mejores, superiores a los demás, y lo que hacemos, no solo que le hacemos daños a otros con eso, sino que también nosotros mismos nos cegamos porque creemos que estamos bien, sin embargo, Dios nos dice que estamos mal. Juzgar a los demás solo nos justifica a nosotros mismos. Eres inexcusable, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Juzgar a los demás no evade el juicio de Dios. Es una forma característica de nosotros cubrir nuestras faltas, señalar los errores de los demás, los errores que comete el que está dirigiendo, los errores que comete el que enseña, los errores que se cometen en las actividades, los errores que cometen los demás cuando van en la calle conduciendo, los errores que comete alguien cuando está jugando, cuando estamos viendo un partido de béisbol o de ajedrez o de dominó. Es fácil nosotros señalar esos errores. Y recuerdo a alguien que comentó algo del béisbol y decía, es fácil criticar a alguien cuando está bateando, pero una de las cosas más difíciles de hacer es tomar un bate y darle a una pelota. Los judíos hacían lo mismo con los gentiles. Pensaban que esto los hacía mejores a ellos, que ellos eran mejores y eran unos falsos religiosos. Por eso más adelante, en este mismo capítulo, luego Dios habla de que no es judío el que lo es exteriormente, sino el que lo es interiormente. No se trata de que yo soy de Dios o que yo creo en Dios o que soy de una religión. Se trata de tener una relación interior con Dios. Sin embargo, muchos usamos eso como una excusa también para autojustificarnos. Sin embargo, repito de nuevo, lo puedo autojustificarme a mí y delante de los demás. Pero si esa relación interna es real y existe con Cristo, donde Él es el Señor y Salvador de mi vida, y donde hubo un momento donde esa decisión empezó y continúa como evidencia de que Él es el Señor de mi vida, Dios lo sabe. Si no, yo puedo decir lo que yo quiera. Juzgar a los demás nos condena. Cuando estoy juzgando a los demás, cuando estoy señalando a los demás, para yo autojustificarme, para yo sentirme bien, para yo decir que estoy bien, para yo decir que estoy aprobado por Dios, lo que estoy haciendo al mismo tiempo es condenándome. Si usted conoce la palabra de Dios, puede recordar una historia en el segundo libro de Samuel, donde David cometió varios pecados. Cometió pecado de asesinato intelectual, cometió adulterio. Y David tenía eso tapado. Así que Dios le envió un profeta, el profeta Natán, para que este profeta le diga a David que lo había hecho mal. Así que el profeta viene y le cuenta una historia creada. Y en esta historia creada le habla de un hombre que tenía una corderita y otro hombre rico que tenía muchas ovejas. Pero vino una persona necesitada. Y en vez del rico darle muchas ovejas, le fue mandado al pobre quitar la corderita. Y David dijo, ese hombre tiene que morir. Y el profeta Natán le dijo, tú eres aquel hombre. David en su sano juicio pudo ver claramente que ese hombre tenía que morir. Pudo ver que ese hombre tenía que morir. Pudo ver que ese hombre tenía que morir. Pero ese hombre era
él. Ese hombre era él. Juzgar a los demás nos condena. Dice la palabra de Dios, mas sabemos, el verso 2 de Romanos 2, que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparías del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad. La benignidad de Dios busca nuestro escape del juicio por arrepentimiento. Benignidad es una cualidad de la bondad de Dios, de lo bueno que es Dios. Aquí nos dice la palabra que el juicio de Dios es verdadero, es según verdad, no es según las apariencias, no es por prejuicio, no es por lo que digamos o aleguemos o sepamos manejarnos o expresarnos o hablar bonito. No es quien llegue primero, no es quien tiene la razón, no es superficial, no es como yo me sienta, no es como yo lo interpreté, no es si yo me ofendí, no es si yo me sentí mal, no es si me abandonaron, no es si me criaron mal, no es si los demás tienen la culpa. Es según verdad y es de acuerdo a las evidencias y es de acuerdo a un Dios omnisciente que lo sabe todo, que conoce nuestras mentes, nuestras capacidades, nuestras realidades y nuestras responsabilidades. Ese Dios nos dice que nadie puede escapar su juicio. Como alguien dijo, puedes correr pero no esconderte. Podemos justificar nuestros hechos delante de los demás, pero eso no es suficiente para escapar del juicio de Dios. La autojusticia humana no exonera a nadie del juicio de Dios. La autojusticia humana no exonera a nadie del juicio de Dios. Vimos que la autojusticia humana no es suficiente para escapar del juicio de Dios, pero tampoco la autojusticia humana es suficiente para engañar la justicia de Dios. No es suficiente para escapar del juicio de Dios y no es suficiente para engañar la justicia de Dios. Eso lo vemos en los versos 5 al 11 de Romanos 2, los versos que quedan de este pasaje y que ya leímos y que vamos a señalar algunas partes según continuemos. ¿Qué pasa? Dice, menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La bondad de Dios no es símbolo de impunidad divina. Lo que vemos desde el capítulo 1, que nuestro juicio principal en el momento, no es que es el juicio total ni final, pero nuestro juicio del momento de la humanidad es que Dios nos ha soltado y nos ha dejado vivir en nuestro propio pecado, en nuestra propia maldad y disfrutarlo, nosotros pensando y creyendo que está bien, justificándolo y animando a otros que lo hagan. Algunos dicen que Dios no existe. No, al contrario, Dios nos ha dejado. Pero al mismo tiempo no ha traído un juicio final, ni su ira ha llegado sobre la tierra, ni han llegado los días descritos en Apocalipsis, ni el juicio final ha llegado, porque Dios es bueno y su benignidad lo que está buscando que podamos arrepentirnos. Y su bondad no es símbolo de impunidad divina. Ni tampoco su paciencia representa impunidad a la maldad, ni tampoco su longanimidad, que es una palabra parecida a la paciencia, pero también cuando se usa en el ser humano habla de una capacidad de aguante, una capacidad paciente de convertir las dificultades en victorias. Sino más bien que cuando nosotros
vemos esa bondad, esa paciencia, esa longanimidad, ese sufrimiento de Dios por tan largo tiempo, dejándonos a nosotros como estamos, es que Dios está teniendo misericordia de nosotros, dándonos oportunidad para el arrepentimiento. Verso 5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios está haciendo eso para que nos arrepintamos, sin embargo, no nos arrepentimos. Y nuestra indiferencia hacia la bondad de Dios acarrea ira para el día del juicio de Dios. Lo vamos acumulando. Estamos en un juicio parcial que recibimos de vivir como nosotros queremos por dejar a Dios, y ahí está Dios. Donde la gente pregunta dónde está Dios, donde lo hemos dejado, donde lo dejamos atrás, pero seguimos indiferentes hacia Él, y esto acarrea ira para el día del juicio de Dios. Dice el verso 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios pagará a cada uno de acuerdo a sus decisiones. Nuestras decisiones o nuestras obras son el resultado de nuestras decisiones. O nuestras decisiones nos llevan a nuestras obras. Nosotros no somos salvos por hacer cosas buenas, pero somos condenados por hacer cosas malas. Una fe genuina hace buenas obras. El que ha creído en Cristo ha sido cambiado, transformado por el poder del Evangelio, va a hacer buenas obras. Hay personas que hacen buenas obras sin ser transformados, pero ¿qué sucede con eso? Que puede hacer que esas obras sean para justificarse y buscar una justificación delante de Dios, y no es posible, porque aunque hacemos buenas obras, también hacemos malas obras. Y solamente dejarnos alcanzar por Cristo es posible para nosotros ser excusados, no por nosotros mismos, sino que Cristo, con su sangre derramada en el Calvario, nos perdona nuestros pecados, y entonces encontramos la excusa. Somos justificados, declarados justos, como si nunca hubiésemos pecado. Dice que Dios, el verso 7, pagará, en el verso 6, pagará a cada uno conforme a sus obras. El verso 7, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Vida eterna. Como dijimos, las buenas obras son el resultado de una fe verdadera. En el verso 17 del capítulo 1 nos habla de que somos justificados por la fe, por creer en ese evangelio. Y la justificación, como acabo de decir, es lo que en ese momento, cuando creemos, Dios me declara justo como si nunca hubiese pecado. Pero también Dios pone en mí un sentir de justicia que es constante y creciente, y ese sentir de justicia me lleva a actuar justamente y produce buenas obras y trae como resultado la vida eterna. Sin embargo, el verso 8 dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. La ira aquí en este contexto de Dios es la actitud de Dios hacia el pecado. Y el enojo es la ira de Dios puesta en acción. Y esa ira y enojo empieza desde aquí en esta tierra, como dice el verso 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Esa ira y ese enojo empieza aquí desde la tierra y termina en el infierno. El verso 10 habla de gloria, honra, paz. Y en el verso 7 habla de
vida eterna con gloria, honra e inmortalidad. Aquí son intercambiados. No solamente una vida eterna, sino que desde aquí podemos disfrutar esa paz de Dios al ser justificados en Cristo, al creer en el Evangelio. Y termina el verso 11 diciendo, porque no hay acepción de personas para con Dios. Todos somos culpables y nadie puede escapar el juicio de Dios. Nadie puede engañar la justicia de Dios. Dice los judíos primeramente, también el griego, o sea, todo el mundo. Los judíos pensaban que eran mejores. Tú y yo quizás tenemos mentalidad judía y pensamos que somos mejores. No somos mejores que nadie. Y porque busquemos de Dios, leamos la Biblia, eso no nos deja sin excusa a nosotros. Todos somos culpables. Lo único que nos declara inocentes delante del Dios justo es que nosotros entendamos que somos culpables, que le pidamos perdón a Dios en arrepentimiento, que Cristo entonces sea nuestro Señor y nuestro Salvador y vivamos para Él. Eso nos ayuda a escapar del juicio de Dios porque la autojusticia humana no exonera a nadie del juicio de Dios. La autojusticia humana no exonera a nadie del juicio de Dios. Pero tú puedes venir a Cristo y en Cristo si eres exonerado por su sacrificio en la cruz. Padre, gracias te damos, Señor, en este día. Gracias por permitirnos llegar hasta aquí, hasta el final de esta entrega. Y te pedimos, Señor, que siga bendiciendo y que tu palabra obre y que no retorne vacía. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, gracias a Dios hemos llegado. Estamos aquí en la Iglesia Bautista Los Prados. Le invitamos a que el próximo domingo a las 11 de la mañana, a partir de las 11 de la mañana, esté con nosotros a través de Facebook Live, a través de Instagram Live, también que nos siga en nuestro canal de YouTube. Vamos a estar con esta serie Victoria Asegurada, Victoria Asegurada. Usted ve cómo estamos sin excusa para estar derrotados para siempre. Sin embargo, en Cristo tenemos una victoria asegurada. Solo tenemos que empezar viniendo a Cristo. Los domingos a partir de las 11 de la mañana. El próximo jueves los invito a partir de las 8 de la noche por los mismos medios que vea el estudio que tenemos, la palabra para estos tiempos. La palabra para estos tiempos. En ese estudio estamos viendo el libro Apocalipsis, los tiempos finales, cómo se aplican, cuándo llegan, cuándo vienen, sobre quiénes caen y cómo va a ser el fin de este mundo de acuerdo a lo que Dios dice y cómo también nosotros podemos salvarnos de la parte mala y acogernos a la parte buena que viene. El Señor les continúe bendiciendo.